profesor. Buenos días, soy Ariadna Flores y estoy grabando un video debido al tema del cambio del uso horario que vamos a tener próximamente en Venezuela y una serie de preguntas que me han llegado con respecto a si la revolución solar va a cambiar o no va a cambiar. Entonces voy a hacer una pequeña explicación de por qué la revolución solar no cambia aunque cambiemos el uso horario. Para eso tenemos que regresar a el conocimiento básico de cómo se calculan las cartas natales, que desde que estamos usando los programas informáticos se ha olvidado. Entonces, por ignorancia o desconocimiento, se nos olvida que trabajamos siempre con base en la hora GMT, hora universal Greenwich. Por lo tanto, que cambiemos o no cambiemos el uso horario es indiferente. Lo primero que nos enseñan a los alumnos cuando estudiamos astrología es que para calcular una carta natal necesitamos la fecha, hora y lugar de nacimiento de la persona. El lugar nos da las coordenadas, la fecha nos da la posición de los planetas según las efemérides calculadas a la medianoche de Greenwich, y la hora nos afina mediante una serie de cálculos matemáticos y en tablas de casas, más o menos de forma complicada, un poquito complicada, a veces menos complicada, nos afina las posiciones definitivas de los planetas y de las cúspides de las casas en una carta natal. Pero la hora natal no es la hora que dice nuestra partida de nacimiento o la que nos recordó nuestra mamá al nacer, sino la hora natal calculada a Greenwich, porque las efemérides están basadas en Greenwich y todos los cálculos se hacen a Greenwich. Por eso lo primero que nos dicen a nosotros, los estudiantes de astrología en el nivel básico, es que a la hora natal venezolana le tenemos que sumar 4 horas o 4:30, dependiendo de cuándo nacimos, para calcular la hora Greenwich, y una vez que tenemos la hora Greenwich es que calculamos la carta natal. Por ejemplo, este señor Pedro Pérez, que nació en el año 57, a las 10 de la mañana en Caracas, el programa sabe automáticamente que en el año 57 había 4 horas de diferencia con Greenwich, 4 horas 30 de diferencia con Greenwich, y nos calcula un ascendente a 21 grados de Cáncer. Este señor es Tauro, ascendente a 21 grados de Cáncer. El mismo Pedro Pérez, nacido en el 77, el programa sabe automáticamente que para el año 77 teníamos 4 horas de diferencia en vez de 4:30. Entonces este señor sigue siendo Tauro, pero el ascendente lo tiene a 14 grados de Cáncer en vez que a 21. Porque el que nació en 1957 a las 10 de la mañana, con 4 horas de diferencia, en Greenwich eran las 14:30. Y con las 14:30 calcula la carta. En cambio, quien nació a las 10 de la mañana en el 77, con 4 horas de diferencia, en Greenwich eran las 14, no las 14:30, y calcula el ascendente o la carta con las 14. Por eso hay esa diferencia de 7 grados en el ascendente, aparte de que obviamente las posiciones planetarias son distintas porque hay 20 años de diferencia entre uno y otro. Ahora bien, si eso lo probamos con el programa ARMON, por ejemplo, que no tiene estas diferencias de uso horario automáticas que sí tiene el Kepler y lo tenemos que hacer a mano, tenemos por ejemplo este señor Pedro Pérez, que si hubiera nacido en el año 77 en Caracas, el programa nos pone automáticamente el uso horario de 4 horas de diferencia y nos calcula un ascendente a 14 grados de Cáncer. Si él hubiera nacido en el 57 y le decimos que nació en Caracas, él nos va a volver a poner automáticamente 4 horas porque no tiene en su base de datos que en el año 57 teníamos una diferencia horaria de 4:30. Entonces nosotros la tenemos que poner a mano
4:30, le decimos calcular y él nos da el ascendente a 21 grados de Cáncer. Entonces, si trabajamos con un programa que no tiene las bases de datos actualizadas y tenemos que hacerlo, las correcciones a mano, tenemos que estar muy pendientes de que hasta el 31 de diciembre de 1964 teníamos 4 horas 30 y a partir del 1 de enero de 1965, 4 horas. Eso lo tenemos que tener muy, muy presente a la hora de trabajar con programas que no tienen las bases de datos actualizadas, como en el caso del Kepler americano. Eso con respecto a las cartas natales. En cuanto a las revoluciones solares, no tenemos por qué preocuparnos, porque si nosotros revisamos el tema de la revolución solar, por ejemplo, para el caso del señor Pedro Pérez, que nació en el 57, en el 2015, su revolución solar decía que cumplió el 10 de mayo a las 10:50 am, con 4 horas 30 de diferencia con Greenwich. Significa que esta es la hora de Caracas, pero que en Greenwich eran si sumamos a las 10:50, 4 horas 30, vamos a llegar a las 15:20, ¿ok? 15:20 de la tarde. Si nosotros nos vamos al programa Harmon y calculamos la edad de este señor que nació en el 57, su revolución solar, nos va a dar que cumplió a las 15:19, tal como habíamos calculado con el programa Kepler americano. Fíjense el detalle, nos pone la hora Greenwich y uso horario 0, porque las revoluciones solares están calculadas con la hora universal. Entonces, esta es la hora Greenwich, el uso horario es 0, pero las coordenadas de Caracas. Y nos da un ascendente a 2 grados de Leo. Si nos venimos al Kepler americano, tenemos un ascendente a 2 grados de Leo y nos está diciendo que el señor cumplió a las 10:50 am con 4 horas Greenwich, que la suma nos da 15:20, que son los mismos 15:19 que salen aquí. Si nosotros quisiéramos volver a calcular la carta natal del señor Pérez, pero en vez que a los 58 años, a los 59, y le pedimos la revolución solar nuevamente, nos va a dar que este señor va a cumplir el 9 de mayo del 56 a las 21:04 hora Greenwich, con un ascendente a 27 grados de Libra. ¿Okay? Significa que si son las 21:04 en Greenwich y le vamos a restar 4 horas porque el señor va a cumplir después del 1 de mayo, en Caracas deberían ser 21 menos 4, las 17, ¿no? Las 17:04. Las 17:04 son las 5 de la tarde con 4 minutos. Si nosotros vamos al programa Kepler americano, la revolución solar del 2016 en efecto nos da 27 grados de Libra, de la misma manera. Pero en vez de decirnos 5:04, nos está diciendo 4:36, porque el programa sí dice que hay 4 horas 30 de diferencia. Como nosotros a partir del 1 de mayo vamos a adelantar media hora, significa que el señor no va a cumplir a las 4:36, sino a las 5:06 pm, que fue la misma hora que calculamos a partir de las 21, restándole 4, que son las 17. Es decir, la revolución solar no cambia porque los cálculos se hacen basados en Greenwich, que es la hora de referencia universal. 21:04 con uso horario 0 es lo mismo que 4:36 con uso horario 4:30 o 5:06 con uso horario 4, que es lo que va a ser la realidad. Entonces, para los que trabajamos con el programa Kepler americano, el único detalle que tenemos que tomar en cuenta es que a esta hora que nos dice el programa hay que sumarle media hora para decirle a la persona que no va a cumplir a las 4:36 sino a las 5:06, de manera que pique su torta o haga una meditación o haga su ritual de cumpleaños a las 5:06 pm,
en vez que a las 4:36, pero su revolución solar no cambia. Por eso es que en el programa Harmony, muy inteligentemente, se coloca la hora Greenwich con diferencia horaria 0. Y ahí lo que tenemos es que restar 4 o 4:30 dependiendo de con cuál uso horario estamos trabajando, para calcular la hora legal en que vamos a cumplir años, pero la carta no cambia. Entonces, vamos a hacer un resumen para recordar cuáles han sido nuestros usos horarios en Venezuela. Hasta el 31 de diciembre de 1964 teníamos menos 4:30 con respecto a Greenwich. Desde el 1 de enero del 65 hasta el 8 de diciembre del 2007, 4 horas. Desde el 9 de diciembre del 2007 y hasta el 31 de abril del 2016, menos 4:30, y a partir del 1 de mayo del 2016, Dios mediante, volveremos a tener 4 horas de diferencia, lo cual nos trae nuevamente el hecho de que el sol se va a meter más tarde, o va a anochecer más tarde, pero no es que el sol va a anochecer más tarde, porque el sol se va a meter siempre al mismo momento en el horizonte, digamos, occidental. Somos nosotros los que vamos a adelantar el reloj y vamos a hacer que tengamos media hora más de luz en el día. Entonces, nunca debimos haber regresado a menos 4:30 porque eso nos sumió en una oscuridad, nos sumió en que se hacía de noche mucho más temprano, y de paso eso aumentó el consumo energético. No hubo forma ni manera de que este error se enmendara a tiempo. Y bueno, esperemos que, tal como nos prometieron, el 1 de mayo volvamos a tener 4 horas, volvamos a ganar luz, volvamos a tener vida, por lo menos hasta las 6:30, 7 de la noche vamos a tener luz, así que bienvenida a la luz a Venezuela nuevamente. Espero que esta explicación, parece un poco complicada, haya aclarado las dudas. Para las personas que ya se hicieron su consulta de revolución solar este año y cumplen después del 1 de mayo, no se angustien, que su revolución solar no va a cambiar. El resultado es el mismo, el ascendente es el mismo, las domificaciones de los planetas son los mismos. Si resultó como recomendación que había que relocalizar y pueden relocalizarse, háganlo. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que van a sumar media hora a la hora que el programa decía que iban a cumplir años, pero la carta es la misma, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan quedado aclaradas las dudas.